vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él. Al llegar la noche y antes de comer, va conmigo siempre a la escuela. Cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él. Al llegar la noche y antes de comer, Va conmigo siempre a la escuela. Cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos... Buenos días, partimos este programa de Decisiones del día de hoy con una alabanza al Señor de parte de los niños, y estamos acá desde los estudios de TV8, ubicados en Paiscaví, frente a la Universidad San Sebastián, transmitiendo para todo Concepción, alrededores, a través del canal 8, ¿cierto?, de BTR. También puede vernos vía online, www.tv8.cl. Quiero comenzar este día leyéndole una porción de la palabra del Señor que dice así: venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, invitando a todas las personas que están cansadas, trabajadas, agobiadas, afligidas, a lo mejor enfrentando cosas fuertes en su vida. A lo mejor usted está cansado de vivir, está cansado de la vida que usted lleva, ¿cierto? El Señor nos invita a descansar. A veces nosotros estamos esperando vacaciones para descansar, esperamos a lo mejor llegar el fin de semana para descansar, pero qué mejor que entender que nuestro descanso está en la presencia del Señor. Así que hoy día tenemos un programa bien diverso, bien diferente, bien dinámico, donde vamos a estar abordando todo el trabajo que hace la Iglesia Evangélica con los niños. Los niños son parte importante de la iglesia también, y queremos el día de hoy conversar con nuestra invitada, una pastora, una sierva del Señor, una ministra de Dios, la pastora Rachel. Dios le bendiga, pastora Rachel. Amén, mucho gusto. Es para mí una bendición el poder estar en este lugar, que Dios haya fijado sus ojos para darme esta bendición de poder compartir un tiempo en la presencia del Señor. Así que vamos a estar conversando con la pastora Rachel. Ella es esposa del pastor Manuel Vargas, son miembros del Consejo de Pastores también de acá de la ciudad de Concepción y de la Iglesia del Señor Misionera, una iglesia que trabaja mucho en la ciudad, que ha bendecido mucho nuestra ciudad de Concepción. Y a mi izquierda tengo otra hermana invitada, amiga nuestra también de la congregación Reconcíliate con Dios del Ministerio Águila, que trabaja con los niños en la iglesia, nuestra hermana Yasna Castro. ¿Cómo estás, Yasna? Amén, amén. Muy contenta, gracias al Señor por darme esta oportunidad de compartir con los hermanos. Así que muy agradecida también del Señor de lo que Él ha puesto en mis manos, que ha sido el ministerio con los niños, que también es una bendición, un trabajo hermoso también que se hace en la iglesia. Pastora Rachel, a veces se enfoca que el evangelio, ¿cierto? En la iglesia hay muchas personas que son adultas, ya a veces hay pocos jóvenes en la iglesia, pocos niños, pero nosotros predicamos que el evangelio es para los jóvenes, para los niños.
¿Cómo ustedes trabajan en su iglesia, en la escuela dominicales? ¿Cómo hacen para motivar a los niños a perseverar y a seguir a Jesús? Bueno, en primer lugar nosotros motivamos a la familia, motivamos a los padres para que ellos también puedan llevar a sus hijos a la verdad que ellos están conociendo, porque muchas veces los padres se conforman con ellos, acudir a la iglesia, y muchas veces descuidan lo más importante, que es la herencia que Dios les ha dejado como padre. La palabra del Señor dice: herencia de Jehová son los hijos. Entonces nosotros como iglesia le damos mucho hincapié a poder enseñarle a los niños la verdad de Cristo. ¿Desde qué edad un niño, por ejemplo, comienza ya a entender la palabra del Señor? Yo pienso de que ya a los 2 años ya un niño empieza a dar sus primeros pasos en adorar a Dios. Por ejemplo, en nuestra iglesia ellos danzan al Señor, cantan dentro de ser niño, de su inocencia. Ellos perciben el poder tener a Dios en su corazón y el ver también a sus padres que lo hacen. Entonces ellos imitan lo que los padres hacen. Eso es fundamental en la familia del Señor. A pesar de que de repente se asocia que los niños, porque a veces los papás no llevan a los niños a la iglesia porque dicen: no, él no va a entender, él no va a aprender, o de repente lo ven como un obstáculo a veces para servir al Señor. ¿Cómo, desde una como visión cristiana, cómo es el niño en la Biblia? La palabra del Señor dice que el que no fuera como un niño no heredará el reino de los cielos. Entonces Dios nos está dando a conocer que de verdad la inocencia de ellos, ellos con más facilidad aceptan a Dios en su corazón siendo niños. Por ejemplo, yo en nuestra iglesia podemos ver alrededor de 15, 20 niños muy pequeños que ocupan toda la parte delante de la iglesia. Ellos danzan, alaban al Señor, levantan sus manos, cantan al Señor. Entonces, muchas veces los papás pueden decir: no, que mi niño hace mucho desorden en la iglesia, pero nosotros como papás debemos educar a nuestros hijos, enseñarles la verdad del Señor, que también ellos, cuando llega el tiempo de que la palabra del Señor va a ser exhortada en la iglesia, tomarlos en los brazos y enseñarles que ellos también puedan escuchar y aprender de la palabra del Señor. Sí. La iglesia de la pastora Rachel, junto al pastor Vargas, es una iglesia muy fuerte en la parte de los jóvenes. También hacen un trabajo muy potente con los jóvenes. ¿Cómo se trabaja para tener una generación de Dios, le decimos nosotros? Unos jóvenes comprometidos con el Señor. ¿Cómo el trabajo de la infancia? Porque aparte de usted ser pastora, madre también, y sus hijos también están perseverando en el Evangelio. ¿Cómo se trabaja con los hijos para que los hijos, cuando llegan a la edad de la adolescencia, no se aparten del Señor? Sí, eso es muy importante, el hecho de que nosotros formemos una familia cristiana. O sea, esto viene de la casa, de la formación que nosotros como madre le podemos dar a nuestros hijos. En caso de nosotros como padre le hemos dado esta hermosa bendición a nuestros hijos de enseñarles de pequeño. Yo por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijas y nuestras hijas de pequeña amaron mucho a Dios. Y hay algo importante. Yo quiero darle un consejo a las mamitas que quizás están esperando bebé o se están proyectando a ser madre, que desde que su niño ya está en el vientre de ella puedan dedicarlo al Señor, porque nosotros tenemos palabras proféticas en nosotros para nuestros hijos, y es importante a través de eso también que ellos, cuando van creciendo en el hogar, haya una atmósfera cristiana. Nosotros como padres podamos darle un buen ejemplo a nuestros hijos, digno de imitar, porque si en nuestra casa no se está viviendo a Cristo, ¿podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a que ellos amen a Dios por sobre todas las cosas? Sería imposible. Y nosotros como papá, con mi esposo, de pequeñas a ellas las guiamos en la verdad de Cristo y ellas amaron a Dios por sobre todas las cosas. Hoy en día las podemos ver que son mujeres amantes del Señor. Y eso es fundamental en un hogar cristiano. Que se viva tanto en la casa como claro, afuera y en la iglesia, en todo tiempo. Y en un hogar
como no cristiano, por ejemplo, hay muchos niños que asisten a la iglesia y sus papás no le acompañan a la iglesia. Ahí es un ambiente más complejo para ellos. Sí, es más difícil porque el niño viene con otras ideas, con otras vivencias, y es más difícil. A nosotros nos ha tocado también tener niños que sus padres no sirven al Señor, y ejemplos, niñas que han llegado muy pequeñitas y hoy en día están en la iglesia y viviendo situaciones adversas en su hogar, y aún así ellas se han aferrado al Señor, y eso es digno de imitar. Yo hasta de ayer conversaba con una jovencita de mi iglesia y yo le decía: yo te admiro, porque ella tiene 1000 problemas, su mamá es alcohólica, son papás separados, y ella ha luchado por siempre estar, ser el centro en el Evangelio. Y eso no se ve mucho. Sí. Así como esos casos, hay muchos niños también que asisten a la iglesia y hoy día son grandes ministros del Señor, pastores, misioneros, evangelistas, en el coro, en la alabanza. Por lo general ya a los niños les llama mucho la atención a veces la música, les gusta la música. ¿Cómo trabajan ustedes para motivar a los niños a exaltar a Jesús también en la iglesia? También, sí, como decía la pastora, los niños de pequeñitos ya empiezan a cantar las alabanzas. Entonces, eso es algo que los motiva a ellos para adorar al Señor, así como por naturaleza adorar al Señor, y viendo también a los otros más grandecitos, incluso hasta los más chiquititos a veces adoran con más ganas al Señor que incluso los más grandecitos. Entonces nosotros tratamos de motivarlos con las alabanzas, alabanzas como por edades también. Separamos a los niños por edades, de los chiquititos y también de los grandes. Entonces ahí con los chiquititos tenemos unas alabanzas que para ellos igual son más fáciles de cantar y todo, y se motivan, y las mamás después llegan, nos cuentan, dicen: pastora, hermana, llegó mi hijo cantando esta alabanza, y ellas como muy contentas porque los niños llegan chiquititos cantando alabanza a la casa. Entonces, de esa manera los motivamos, poniendo como música también mientras ellos trabajan en la sala de clases. También eso es muy importante para que ellos estén ambientados también donde trabajan con nosotros. ¿Y a los niños les gusta participar en esas actividades también? Sí, también les gusta presentar, sobre todo cuando nos dan la oportunidad en la iglesia. Ellos están muy motivados a cantar y a alabar al Señor. Todas las alabanzas que igual se les va enseñando. Ahí vemos imágenes, mientras aparecen imágenes de niños también de la congregación nuestra, de las congregaciones también de acá de la ciudad de Concepción, remotivados los niños en salir a marchar, salir a proclamar la grandeza del Señor. Los niños tienen un espacio y una fuerza impresionante también dentro de la iglesia. A veces el culto está, cierto, un poco quieto, pero aparecen los niños y con la alegría contagian a todos. Sí, la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, que aunque él fuere viejo, no se apartará. Esto no solamente nos habla de instruirlo en la parte espiritual, sino también en los valores, en que sean personas de bien en la tierra, y eso nos anima a nosotros como padres también y como pastores, porque hemos compartido con mi esposo, un día conversábamos, muchas veces en las iglesias nos preocupamos de las personas más adultas. Claro. Pero el formar a los niños de pequeños, donde tienen su corazón tan llano, un corazón tan limpio, tan puro, de poderle entregar quién es Dios, quién es Jesús, la importancia que tiene de que ellos vivan toda una vida con Cristo. Y como dice la palabra, ahí se cumple donde dice que debemos instruirlo, que el niño cuando fuera grande, él no se va a apartar porque ya va a estar formado con un conocimiento claro de quién es Dios, la importancia que tiene vivir con Cristo. ¿Por qué es importante? Hay un pasaje en la Biblia, Yanna, donde Jesús dijo: dejad los niños, venid a mí, ¿cierto? ¿Por qué es importante que los niños se acerquen a Jesús? Que los padres, los padres motiven a su hijo a participar en la iglesia. Porque, bueno, nuevamente, como decía la pastora, la palabra dice: dejad los niños venir a mí,
porque ellos tienen un corazón más limpio y su fe es mucho más pura que la de nosotros. Ellos, por ejemplo, como en un momento pueden pelear con los chiquititos, pero después ya a los minutos ya eso se les olvida. Para ellos ellos creen con mucha más fe las cosas, las promesas del Señor. Incluso a veces los chiquititos, como de 3 años, oran unos por otros, oran como por ejemplo si le duele la pierna, ya oremos ahí y ponen sus manos. Su fe es muy genuina. Entonces, por eso el Señor nos llama a eso, a que dejar los niños venid a mí, no se los impidáis, dice la palabra, porque el Señor sabía que los niños son mucho más, con un corazón mucho más entero a entregar para el Señor, que incluso nosotros mismos a veces. Ahí vemos en la imagen un bebé orando con su papá. Cuán importante orar junto a los padres. Pastora, antes de pasar a mostrar un video de un niño predicador, porque los niños también predican, ¿cierto? Nazaret Castrirrey, un hermano muy pequeñito que partió sirviendo al Señor, tenía como 6 años y ya estaba predicando el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos criar hijos buenos en una sociedad mala? Afirmando su fe en Cristo. Afirmando su fe en Cristo. Sí, y que ellos también vean en nosotros como padres la importancia que tiene para nosotros el poder amar a Dios por sobre todas las cosas. Como esta sociedad nos enseña cosas totalmente apartadas de Dios, pero el Señor en su palabra nos enseña que nosotros debemos instruir a nuestros hijos y como dice la palabra del Señor, dejad venir los niños a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Dice su palabra que el que no fuera como un niño no va a heredar el reino de los cielos. Y de verdad nosotros, igual como padres, debemos dar ejemplos de valor a nuestros hijos. Porque muchas veces queremos enseñarlo a nuestros hijos, pero nuestras actitudes, nuestro diario vivir dice otra cosa. Entonces el niño no va a caminar por el sendero que uno realmente quiere, sino que el niño se va a desviar porque la fe no ha sido afirmada en su vida. Y importante el tiempo de calidad que nosotros le demos a nuestros hijos en nuestro hogar, de tener tiempos de comunión con el Señor en familia, tiempos devocionales, que nuestros hijos puedan vernos orando. Eso les incentiva a ellos también imitar a sus padres. La corrección dentro del hogar, hoy día la sociedad está cambiando bastante. Ayer fue aprobada una ley, ¿cierto?, para proteger, entre comillas, los derechos de los niños. La Comisión de la Familia está viendo todo este tema, pero pareciera que cada vez se le está quitando más atribuciones a los padres sobre los hijos. Ya no se puede muchas veces corregir a los niños, no se le puede decir lo que es bueno, lo que es malo. ¿Cómo usted, como pastora, como ministra del Señor, ve todos estos cambios que están pasando y cómo están afectando a los niños y a la juventud? Lamentablemente cada día se está haciendo más difícil a los padres poder corregir a sus hijos, pero no está todo perdido. La palabra del Señor dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos confiar en el Señor y pedirle la gracia y la sabiduría del Señor como madre, porque las mamitas que vienen ahora en este tiempo se les hace mucho más difícil que a los que nosotros criamos, ya nuestras hijas ya están grandes. Cada día se está poniendo más compleja la situación, pero sí la Iglesia cumple un rol fundamental, el de poder instruir también a los padres, afirmar la fe, darle herramientas a los padres para que puedan enseñarle a sus hijos, para que se guíen por el buen camino. Bueno, en la parte también, incluso en la psicología, se habla de que la Iglesia cumple un rol protector, es una figura de protección del niño. ¿Es realmente así que la Iglesia cumple ese rol también de proteger a los niños de muchas cosas? Sí, claramente, si vamos a la luz de la palabra, el Señor, toda su palabra nos enseña diferentes partes, cómo ser un padre, cómo ser una madre, incluso cómo instruir a los niños. Entonces, practicando la palabra del Señor, eso va a traer un buen fruto porque el Señor lo dice. Entonces, igual es muy diferente, conversábamos con la pastora igual, que un niño que instruyó en la palabra y un niño que no está siendo instruido en la palabra. Se nota mucho eso. Por eso es muy importante. ¿En qué se nota?
por niño ejemplo, instruido en la palabra. en su fe hacia el Señor, en el amor hacia el Señor, por ejemplo, los niños que tienen su fe en el Señor, incluso la palabra de Dios la practican, y los niños que no están siendo instruidos como que eso lo desconocen. Entonces, por eso la palabra del Señor nos anima y nos lleva a llevar a los niños a Él, porque obviamente qué mejor camino que instruir a los niños en los caminos del Señor. Vamos a ver el siguiente video. Le voy a pedir a Miguel si podemos mostrar el siguiente video de Nazaret Castri Rey, un niño predicador que nos enseña algo tan básico que hoy día, cierto, se pierde o se distorsiona, como la creación. Cómo Dios creó al ser humano, cómo Dios creó el mundo, creó esta humanidad. Así que vamos con este siguiente video de Nazaret Castri Rey, el niño predicador. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias, se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pececitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Abraham a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Ahí estaba Nazaret Castri Rey. Él decía que hasta el día de hoy un mono y una mona producen monitos. Decía que a mí no me trajo la cigüeña, él fue formado. Hay un salmo precioso, pastora, que habla que en el vientre de la madre el Señor nos forma. Sí, en el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía. Él nos había elegido para ser sus hijos. Entonces, hay una palabra muy hermosa, igual que dice, herencia de Jehová son los hijos. Y yo digo, siempre cuando conversamos este tema, yo le digo a mis hermanas, hermana, Dios le ha dado una responsabilidad. Dios le ha entregado su herencia y ustedes tienen que cuidarla. A mí el Señor me entregó 3 herencias, mis 3 hijas, y yo tuve que guiarlas en la vida, porque después yo tengo que darle cuenta al Señor. Y es importante que hoy día las mamás puedan preocuparse y ocuparse de poder darle una buena formación a sus hijos, para que ellos se aferren a Dios, para que esta sociedad no pueda envolver a los niños ni a los jóvenes, sino ellos sean jóvenes preparados para toda buena obra, niños preparados para toda buena obra.
Y ese es el mensaje que yo puedo entregar hoy día, animarles a las mamás, a los papás, que confíen en Dios. Que si ustedes están trabajando, le están entregando a sus hijos una buena formación basada en la palabra del Señor, que no quepe la menor duda que más tarde van a ver hombres y mujeres maravillosos en las manos del Señor. Es como una semilla que es sembrada, exactamente, hay que regarla, hay que cuidarla, y después vemos el fruto, ¿cierto? Sí. En buenos matrimonios, en buenos jóvenes, buenos hijos también, y después salen buenos nietos también. Sí, porque nosotros después ya no vamos a estar en esta tierra. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tengo 3. 3 nietos ya. Sí. Así que muchas gracias, Pastora Rachel. ¿Dónde está ubicada su iglesia acá en Concepción? En Serrano 849. Serrano 849, ¿eso es a la altura de? Serrano con Carrera. Serrano con Carrera. ¿Cierto? Ahí tiene culto los días. Martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. Así que si usted quiere llevar a sus hijos, congregarse, acercarse al Señor, ahí tiene una congregación. En Serrano, esquina Carrera, ahí va a estar el pastor Manuel Vargas junto a la pastora Rachel, esperándole muy cariñosamente. Gracias, pastora Rachel, por estar con nosotros. Gracias, Jan. ¿Algún mensaje antes que transmitir? No, enviarles saludos también a las hermanas que están también haciendo este trabajo, a todas las hermanas que nos apoyan cada día, y también un saludo a mi esposo, que le prometí darle un saludo. ¿A tu esposo? ¿Tú tienes hijos? No, aún no. Ya van a venir los hijos. Sí. Ahora que no tiene hijos, por lo menos hay harto niños, ¿cierto? Que va a aprender con ellos a criar hijos. Claro. En la escuela dominicana. Vamos al siguiente spot de Josué Irión. Este gran evento, pastora Rayel, que se viene a Concepción. Va a estar el pastor Irión. Está también nuestra hermana Gladys Muñoz, el obispo Tito Espinosa, una cruzada extraordinaria, ¿cierto?, que vamos a tener ahí en el gimnasio municipal de Concepción. ¿Se están preparando como iglesia también para estar También, sí. También, así que todas las iglesias de Concepción vienen de Talcahuano, San Pedro, Hualqui, estuvimos en Hualqui el otro día, también vienen de Hualqui, sí. En Tomé, en Coronel. Así que muchos pastores también ven este programa, también le dejamos esta cariñosa invitación. Vamos a estar dando a conocer el seminario que se va a hacer junto al pastor Josué Irión y su esposa Damaris, que también viene con la esposa, ¿cierto? En otro viaje ha venido solo el pastor Irión, pero ahora la esposa le dijo, no, si tú vas para que yo te dé permiso, ¿cierto? Me llevas contigo. Así que ahí viene el pastor Josué Irión, una mujer de Dios también, la pastora Damaris, sin duda para la iglesia evangélica. Así que vamos a este spot, ¿cierto?, de el pastor Josué Irión, y vamos a tener a dos madres también, hijas del Señor, participan en la iglesia, ella, nuestra hermana Vero, nuestra hermana Nancy, y desde una visión como madre, ¿cierto?, que ellos tienen, la hermana Vero tiene 4 hijos, y la hermana Nancy tiene 3 hijos, cómo ellos ven la sociedad y cómo ellos pueden también de alguna manera llevar a su hijo a los caminos del Señor. Así que vamos a este spot y ya estamos de vuelta en su programa Decisiones. Josué Irión en Chile. Josué Irión en Chile. Josué Irión en Chile. Josué Irión en Chile. Deixa eu lhe dizer, my friend, a paixão pelas almas é a coisa mais grande que você possa ter na sua vida. Ele é mais que universidade, ele é mais que um título, ele é mais que uma posição, ele é mais do que qualquer coisa. Você respira, você vive. Durante o dia você pensa Jesus, durante a noite você sonha com Ele. Ele é o mais importante na sua vida. O chamado deve consumir você. Essas estatísticas às vezes não me deixam dormir. Elas devem consumir você. Porque eu creio que quando Deus chama, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. É a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama, que o capacita, que o envia, supre e respalda.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí estaba el pastor Josué Irión, cierto, que va a estar con nosotros, un tremendo hombre del Señor. También va a estar en Temuco, va a estar en Chillán, va a estar en Santiago, y nosotros tenemos la bendición de poder tenerlo acá en la provincia de Concepción. Estamos el día de hoy en su programa Decisiones abordando, cierto, el tema cómo criar niños buenos en una sociedad mala. Ya porque la sociedad ha ido cambiando mucho. A veces la violencia, la droga, el alcohol, cierto, todo el tema de la promiscuidad sexual. Tenemos una gama de cosas que hoy día están afectando mucho a la juventud y sobre todo también a los niños. Ya han salido de repente manuales que inducen incluso a los niños hacia la homosexualidad. Y estuvimos recién con la pastora Rachel conversando este tema desde una visión de liderazgo de iglesia junto a nuestra hermana Yanna. Ella también, nuestra hermana Yanna, era profesora de escuela dominical. Y seguimos nuestro programa compartiendo a esta hora de la mañana junto a nuestra hermana Verónica, ella de la iglesia Reconcíliate con Dios, junto a mi hermana Nancy también. Y ellas también como madres nos van a dar una visión general de cómo ellos pueden criar hijos en un mundo malo. ¿Ha cambiado la sociedad, hermana Vero? Mucho. Mucho. Sí, es muy difícil hoy día criar hijos, porque ellos están siendo completamente llevados a cosas que está contra la voluntad de Dios, y lo único que los puede en este momento sacar de tanta perversidad que el mundo está ofreciendo a los jóvenes es a través de la palabra de Dios. Instruir al niño en su camino para que cuando fuera grande no se aparte de las cosas del Señor. Cuesta instruir a los niños en los caminos del Señor, yo creo, porque sí. De repente uno le dice, hace esto, y el niño no quiere hacer eso, sí. O a veces viene con otros pensamientos, cosas que le enseñan los amigos. Sí. ¿Cómo se lidia esas situaciones de repente? Bueno, en mi caso no es lo mismo que compartió la pastora. En mi caso yo conocí al Señor cuando tenía 23 años, lo cual todavía no tenía hijos, pero mi enseñanza bíblica no fue muy profunda, entonces fue muy superficial. Y no tuve la sabiduría para instruirlos como debí de haberlo hecho. Y hay muchas cosas y muchos errores que cometí, porque quizás me dejé llevar más por lo que decía la mayoría y no por lo que decía Dios. Entonces no hubo esa enseñanza desde el principio. Y ahora obviamente me doy cuenta que muchos errores cometí. Y he sufrido por eso, por no haber instruido al niño desde pequeño, haberlo llevado con la palabra de Dios. Y a pesar de eso, igual me doy cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de todas mis errores y mis equivocaciones, Dios tuvo misericordia
con ellos y nunca dejé de orar, nunca dejé de clamar por mis hijos. Lloré, lágrimas, pero muchas veces en silencio, sufrí muchas veces por ello, porque ¿quién más que una madre quiere ver a sus hijos bien, que tomen buenas decisiones, que no vayan por mal camino? Pero a veces los jóvenes no escuchan a los padres y lamentablemente tienen que vivir a veces situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones dolorosas, y para una mamá ver a su hijo de repente muy mal, es doloroso, uno sufre con eso. Y yo creo que hay muchas mamás en este momento quizás escuchando el programa y que están desesperadas, que no hayan qué hacer con sus hijos jóvenes, porque es difícil cuando se vive en el mundo y no se entrega una palabra a tiempo, pero igual hay esperanza. Y yo tuve siempre esperanza, a pesar de que fue difícil, tuve la esperanza que Dios podía cambiarlo, a pesar que no tenía una profunda enseñanza de la palabra, pero nunca perdí la fe. Siempre creí que Dios podía hacer lo que yo no podía hacer en ese momento. Mi hermana Nancy, usted también trabaja en el hospital regional, ¿cierto? Sí. Madre de 3 hermosos hijos, y desde pequeño ellos están ahí también perseverando, buscando del Señor. ¿Cómo se puede criar hijos buenos, cierto, en una sociedad mala? Bueno, principalmente la formación en el hogar, de que estemos orando, enseñándoles de la palabra, versículos bíblicos, y otro también muy importante en los niños, que su mente es como una esponja, absorbe muy fácilmente las cosas. Entonces es importante desde niño tener buenas experiencias de Cristo, que ellos puedan recordarlas más adelante y vivirlas. Y así tengan un desarrollo donde ellos gusten de la palabra de Dios y no lo vean como algo negativo. Desde la visión de madre tuya, mi hermana Nancy, ¿cuál debiera ser el rol de los padres en la enseñanza y cuál debiera ser el rol del colegio? Porque a veces los papás descansan mucho en que la formación, la educación, los valores, los principios, ¿cierto? El colegio tiene que impartirle. ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Hasta qué punto el padre debe enseñarle y hasta qué punto el colegio debe formarlo? Claro. Sí, la formación principal la tienen que dar los papás. Todo lo que es la formación valórica, las virtudes que el niño, enseñarle buenas ¿Formación valórica? virtudes. ¿A qué se refiere como formación valórica? La bondad, ser solidario, ser empático con los demás niños y mostrarles situaciones, ¿cierto?, en que se ve la empatía, la solidaridad, el amor al prójimo y sobre todo el amor a Dios desde pequeños. La función del colegio es más que nada dar una formación educacional o tal vez para guiar al niño en lo que son las materias, matemáticas, las áreas de sus ramos a desarrollar para que tengan después un final de una vida profesional o laboral. Pero considero que es un abuso el hecho de que los colegios o las autoridades estén intentando de cierta forma quitarnos un rol que es netamente de los padres, porque nada más que los padres pueden tener sentimientos de amor de sus hijos y tratar de aportarles lo mejor que se les pueda dar para que ellos se desarrollen desde chicos con una mentalidad de amor, de una mentalidad cristiana, que valoren lo que Dios les dio, porque en el fondo la Biblia es como el manual del fabricante, y si Él nos enseña que somos mujer y hombre, tanto en nuestros genes, ¿cierto?, y que después se expresa, ¿cierto?, en el fenotipo o en lo físico, si la Biblia lo enseña así, así debe de ser. Y nosotros nos interesa que ellos tengan esa formación que nos da Dios a través de su palabra. Estaba viendo hoy día, analizando junto a Antaris, que ella es asesora parlamentaria, como en muchos países de modelo de repente comunista, lo que busca fuertemente en ese modelo que el Estado tenga total poder, total autoridad. A veces se promueve mucho de que el hombre tiene que ser macho, le dicen, y tiene, cierto, una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, y el papá se siente
muy orgulloso porque su hijo, ¿cierto?, anda con una y con otra, dice, este es mi campeón, le dice, ¿cierto? Y de repente, en vez de formarlo, le está motivando todavía, que lo más probable es que después, cuando esté casado este joven, ¿cierto?, haga lo mismo en su matrimonio y fracase. De hecho, en los matrimonios en Chile, de cada 10 matrimonios, 6 matrimonios se divorcian por la parte de formación que ellos están recibiendo. Vamos a ver el siguiente video y voy a preguntarles su opinión. ¿Qué opinan al respecto de estas leyes que se están aprobando? No tanto en el tema del aborto, el matrimonio homosexual, sino también de esta ley de cambio de identidad de género que va a ser votada el 13 de diciembre. Así que vamos a ver este video de la ideología de género. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Encontrando una forma para que los padres, la familia, la sociedad, la escuela, dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 papás o 2 mamás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclar todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir, a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Una producción de la Manif Puchtus. Visita colectivojovenesprovida.org y conoce las acciones que puedes hacer para frenar esta ideología. Colectivo Jóvenes Provida. Ahí estaba el siguiente video. ¿Cuál es su visión del video como madre? ¿Debiera el colegio impartir este tipo de educación, que es lo que están promoviendo los gobiernos y varios parlamentarios también? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que el gobierno tenga que impartir este tipo de, no sé, para mí, obviamente Dios creó al hombre y a la mujer y ese es el orden y el valor que uno le está dando a sus hijos, y que en el colegio le enseñen otra cosa que no va con los valores, yo creo que directamente va a la destrucción la sociedad. Haciendo esto, obviamente los jóvenes, los niños no van a saber, van a estar tan confundidos, no van a saber si son mujeres o son hombres. Entonces es preocupante. Yo creo que las madres debieran de ponerse poner atención en lo que está pasando, porque creo que hay muchas personas, de hecho sé que hay muchas personas que no tienen idea de esta ley, que no saben lo que va a pasar con sus hijos de pequeñito. Imagínense, en el jardín al niño le enseñan que puede ser hombre o puede ser mujer. Eso es tremendo, eso es de verdad que es una mente totalmente perturbada, totalmente destructiva, que quiere destruir a nuestros niños. ¿Y quién mejor que una madre
tiene que proteger a sus hijos, tiene que estar alerta de lo que está pasando en el colegio y no quedarse en silencio y no sé, salir a protestar, a hacer algo contra estas leyes, porque ¿qué va a pasar qué va a ser de esta sociedad? Nancy, tú tienes 3 pequeños. ¿Cuál es tu visión frente a todo esto que de ser aprobado el día 13 de diciembre, ya en los colegios comenzaría a impartirse este tipo de educación sexual? Bueno, yo lo encuentro realmente una aberración. Se considera que la familia es el núcleo de la sociedad y hay cosas que solamente la familia la puede aportar a sus hijos. Y ese rol no lo puede asumir un ente externo a la familia. Se supone que son los padres los que engendraron al niño y por lo tanto es una responsabilidad que ellos deberían tener. Además, así como se muestra en el video, una relación entre 2 hombres no es viable biológicamente porque 2 hombres no pueden tener un hijo. Entonces, igual, aunque se trate de verlo o normalizarlo, es algo que no es normal, que no es biológicamente normal, que no fue hecho como Dios lo hizo y no es viable porque, como digo, 2 hombres no pueden ni 2 mujeres tener un hijo. Entonces hay que respetar la estructura que Dios hizo, en que tiene que ser hombre y mujer y formar así el núcleo de la familia, que en el fondo en la sociedad lo que más aportan es la familia y la relación entre padre y madre formando cierto su hijo. Ese es el esquema que lleva a que la sociedad cierto se vaya perpetuando y vaya creciendo. A eso es lo que apunta principalmente esta ley de borrar todo rasgo biológico en la persona. Es decir, usted no es mujer porque tiene su rasgo físico de mujer. Usted es mujer porque siente ser mujer. Entonces, una persona que nace niño, ¿cierto? No es niño porque nace niño, es niño porque él siente que es niño, ¿cierto? Y se genera una distorsión en la mente de los niños. Hay muchos papás, como usted decía, hermana Vero, que están desinformados de este tema. ¿Cuál es el llamado que se le hace a los padres, ¿cierto?, en este tipo de situaciones? Lo que pasa es que quizá hay poca comunicación de estas leyes que se están saliendo, porque, por ejemplo, o en los colegios ni siquiera se sabe. No se sabe nada de esto, está todo como muy guardado, muy escondido. Y después llegan como una orden del Claro. Ministerio de Educación y tienen que hacerlo. Sí. Así funciona el tema. Sí, entonces informarse. Yo insto a los padres que se informen de lo que está pasando y que obviamente hagan algo, o sea, no se queden ahí con solo la información, sino que comiencen, no sé, a organizarse, a juntarse los apoderados y ir contra esto. Porque ¿qué va a pasar con los niños? O sea, va a ser terrible lo que va a ocurrir. Y ojo que este tema no le preguntan, en las clases de religión evangélica nos preguntan, ¿cierto?, si nosotros queremos que le enseñen religión evangélica, religión católica, si quieren que los padres desean que sus hijos participen. En este tipo de ley, los padres no tienen nada de opinión. Entonces, vamos a ir profundizando esta otra semana en la ley, ¿cierto?, del cambio de identidad de género, que es una ley más nociva que el matrimonio homosexual. Muy nociva esta ley, ¿cierto? Y que ayer en la Comisión de la Familia fue aprobado el paraguas de todas estas leyes, el paraguas que ampara toda la ley de cambio de identidad de género, de quitar los derechos que tienen los padres a enseñarle a los hijos. Ayer fue aprobada esa ley allá en el Congreso Nacional. Así que muchas gracias, hermana Vero, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Quiere enviar algún saludo? Gracias a usted, pastor, por haberme invitado. Sí, quiero enviarle un saludo a mis amados hijos, Isaac, Andrés, Gastón y Trinidad, y a mi amado esposo Cristian. Muchas gracias por este programa. Nancy, ¿algunas palabras te despediste? Igual gracias por invitarme y por dar a conocer la opinión que tanto nos importa, y ojalá que podamos hacer algo, manifestar nuestra forma de pensar para que sea respetada y no sentir después que en cierta forma fue tal vez un abuso en las decisiones que se toman y que nos pasan a llevar realmente a nosotros como en la formación valórica de nuestros hijos.
Y un saludo a mis hijos y a mi esposo y a mi familia. Bueno, hoy día estuvimos en su programa Decisiones, ya día viernes, falta poco para que termine este mes de noviembre ya, ¿cierto? Y entramos al último mes del año. Así que muchos cariños, muchas bendiciones, que tenga un lindo fin de semana. Aproveche de congregarse, aproveche de buscar del Señor, aproveche de buscar de Dios. La Biblia dice, mientras haya vida, hay esperanza. Usted acá tiene un montón de iglesias cristianas evangélicas donde usted puede congregarse y puede ir a escuchar una palabra del Señor también. Y le dejamos invitado a través de este video, ¿cierto? Finalizando el programa, los días domingos también al Liceo Experimental a las 11 de la mañana, el día domingo, a escuchar una palabra poderosa, ¿cierto?, de parte del Señor para su vida. Así que Dios le bendiga desde acá de los estudios de TV8, su programa Decisiones, siendo luz y siendo sal en medio de nuestra sociedad. Dios le bendiga. Gracias, hermana Vero, gracias, Nancy, gracias a la pastora Rachel y gracias también a Yanna, que estuvieron el día de hoy junto a nosotros en su programa Decisiones.